Día número 30. Llegamos al 30. Vamos a seguir aprendiendo y disfrutando de la palabra de Dios. Espero que lo sientas así, como algo que se puede disfrutar. Soy privilegiado. Espero que puedas decirte a vos misma, a vos mismo, soy privilegiada, soy privilegiado. Hay países en los que está prohibido tener una Biblia. Los matan, algunos los persiguen por tener Biblias. Esto pasa hoy en día y nosotros tenemos el privilegio y tenemos que aprovecharlo y disfrutarlo. Vamos a seguir con el libro de Éxodo, capítulo 9 y capítulo 10, y con el libro de Marcos, capítulo 2. Arrancamos con Éxodo, capítulo 9, en lo que estamos viendo el faraón endurecido, Moisés y Aarón, que van a decirle, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto, pero el faraón no aflojaba por más que Dios había mandado varias plagas, y va a seguir mandando plagas hasta el punto en que el faraón afloje. Arrancamos con Éxodo capítulo 9, que dice así: Preséntate de nuevo al faraón, le ordenó el Señor a Moisés, y dile, esto dice el Señor, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me adore. Si continúas reteniéndolo y te niegas a dejarlo salir, la mano del Señor herirá a todos tus animales, caballos, burros, camellos, ganado, ovejas y cabras, con una plaga mortal. Sin embargo, el Señor nuevamente hará una distinción entre los animales de los israelitas y los de los egipcios. No morirá ni un solo animal de Israel. El Señor ya determinó cuando comenzará la plaga. Ha declarado que mañana mismo herirá la tierra. Así que el Señor hizo tal como había dicho. A la mañana siguiente, todos los animales de los egipcios murieron. Pero los israelitas no perdieron ni un solo animal. Entonces el faraón envió a sus funcionarios a investigar y comprobaron que los israelitas no habían perdido ni uno de sus animales. Pero aún así, el corazón del faraón siguió obstinado y una vez más se negó a dejar salir al pueblo. Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, tomen puñados de hollín de un horno de ladrillos y que Moisés lance el hollín al aire a la vista del faraón. La ceniza se esparcirá como polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y provocará llagas purulentas en las personas y en los animales por todo el territorio. Entonces Moisés y Aarón tomaron hollín de un horno de ladrillos y se pararon ante el faraón. Mientras él observaba, Moisés lanzó la ceniza al aire y brotaron llagas purulentas tanto en las personas como en los animales. Ni los magos podían estar delante de Moisés, porque también ellos estaban afectados con las llagas igual que todos los egipcios. Pero el Señor endureció el corazón del faraón y tal como el Señor había dicho a Moisés, el faraón se negó a escuchar. Luego el Señor le dijo a Moisés, mañana levántate temprano, regresa a ver el faraón y dile, esto dice el Señor, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me adore. De lo contrario, enviaré más plagas sobre ti, tus funcionarios y tu pueblo. Entonces sabrás que no hay nadie como yo en toda la tierra. A estas alturas, bien podría haber ya extendido mi mano y haberte herido a ti y a tu pueblo con una plaga capaz de exterminarlos de la faz de la tierra. Sin embargo, te he perdonado la vida con un propósito, mostrarte mi poder y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Pero todavía actúas como señor y dueño de mi pueblo. Te niegas a dejarlo salir. Por eso, mañana, a esta misma hora, enviaré la granizada más devastadora que haya habido en toda la historia de Egipto. Rápido, manda que tus animales y tus siervos regresen del campo para ponerse a salvo.
Cualquier persona o animal que quede afuera morirá cuando caiga el granizo. Algunos de los funcionarios del faraón tuvieron miedo debido a lo que el Señor había dicho y enseguida hicieron regresar a los siervos y al ganado de los campos. Pero los que no hicieron caso a la palabra del Señor dejaron a los suyos a la intemperie. Pequeño paréntesis acá, me llama muchísimo la atención la actitud de esas personas. Si Moisés con Aarón están diciendo, Dios dijo que va a pasar esto, y venía pasando vez tras vez lo que decía que iba a pasar, ¿no? Todo. El agua se convierte en sangre, lo de las ranas, los mosquitos, las moscas, se mueren los animales. Todas las cosas que Moisés decía que iban a pasar, pasaban. Ahora le están dando una advertencia para que la gente se prepare y proteja a los ciervos, al ganado, que lo ponga en resguardo porque se viene la granizada más grande de la historia. Y algunos no creyeron, con todas las señales que se venían comprobando. Yo no puedo creer la dureza del corazón de estas personas para ver que lo que Dios decía iba a pasar. Que no seamos así nosotros, ¿no? Bueno, seguimos. Versículo 22 dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, levanta tu mano al cielo para que caiga el granizo sobre la gente, los animales y todas las plantas a lo largo y a lo ancho de Egipto. Así que Moisés levantó su vara al cielo, y el Señor envió truenos y granizo, y cayeron rayos hacia la tierra. El Señor descargó una terrible granizada sobre toda la tierra de Egipto. Nunca en toda la historia de Egipto hubo una tormenta igual, con rayos sin parar y con un granizo tan devastador. Dejó a Egipto totalmente en ruinas. El granizo destruyó todo lo que había en campo abierto, personas, animales y plantas por igual. Hasta los árboles quedaron destrozados. El único lugar donde no cayó granizo fue en la región de Gosén, donde vivía el pueblo de Israel. Entonces el faraón enseguida mandó llamar a Moisés y a Aarón. Esta vez he pecado, confesó. El Señor es justo y mi pueblo y yo estamos equivocados. Por favor, supliquen al Señor que ponga fin a este granizo y a estos truenos tan aterradores. ¡Basta ya! Los dejaré salir, no tienen que quedarse más tiempo. Muy bien, respondió Moisés. En cuanto salga de la ciudad, levantaré mis manos y oraré al Señor. Entonces los truenos y el granizo cesarán, y sabrás que la tierra pertenece al Señor. Sin embargo, yo sé que todavía ni tú ni tus funcionarios temen al Señor. Todo el lino y toda la cebada quedaron destrozados por el granizo, porque la cebada estaba en espiga y el lino en flor. Pero ni el trigo espelta sufrieron daño, porque todavía no habían brotado del suelo. Entonces Moisés se fue del palacio del faraón y salió de la ciudad. Cuando elevó sus manos al Señor, los truenos y el granizo cesaron, y se detuvo la lluvia. Al ver el faraón que la lluvia y el granizo y los truenos habían cesado, él y sus funcionarios pecaron de nuevo, y el faraón se puso terco una vez más. Como tenía el corazón endurecido, el faraón se negó a dejar salir al pueblo, tal como el Señor había dicho por medio de Moisés. Ahí finalizamos Éxodo capítulo 9. Vamos a arrancar con Éxodo capítulo 10, que dice así. Entonces el Señor le dijo a Moisés, regresa a ver al faraón y vuelve a presentar tus demandas. Yo hice que él y sus funcionarios se pusieran tercos con el fin de mostrar mis señales milagrosas en medio de ellos. También lo hice para que ustedes pudieran contarles a sus hijos y a sus nietos acerca de cómo puse en ridículo a los egipcios, acerca de las señales que realicé en medio de ellos, y para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Así que Moisés y Aarón fueron ante el faraón y le dijeron, esto dice el Señor, Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te negarás a someterte a mí? Deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas, ten cuidado,
pues mañana mismo traeré sobre tu tierra una plaga de langostas. Cubrirá la tierra de tal manera que no podrás ver el suelo. Devorará lo poquito que quedó después de la granizada, junto con todos los árboles que crecen en el campo. Invadirán tus palacios y los hogares de tus funcionarios y todas las casas de Egipto. Jamás en la historia de Egipto vieron tus antepasados una plaga como esta. Después de decir estas palabras, Moisés dio media vuelta y salió de la presencia del faraón. Esta vez los funcionarios del faraón se le acercaron y le suplicaron: ¿hasta cuándo permitirás que este hombre nos tenga como rehenes? Deja que los hombres se vayan a adorar al Señor su Dios. ¿Acaso no te das cuenta de que Egipto está en ruinas? Entonces hicieron volver a Moisés y a Aarón ante el faraón. Está bien, les dijo, vayan a adorar al Señor su Dios, pero exactamente ¿quiénes irán con ustedes? Iremos todos, contestó Moisés, jóvenes y mayores, nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros rebaños y nuestras manadas. Debemos unirnos todos para celebrar un festival al Señor. El faraón replicó: verdaderamente necesitarán que el Señor esté con ustedes si dejo que se lleven a sus hijos pequeños. Me doy cuenta de que tienen malas intenciones. Jamás. Solo los hombres pueden ir a adorar al Señor, ya que eso es lo que pidieron. Entonces el faraón los echó del palacio. Así que el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para que vengan las langostas, que cubran la tierra y devoren todas las plantas que sobrevivieron la granizada. Moisés extendió su vara sobre Egipto, y el Señor hizo que un viento del oriente soplara sobre el territorio todo ese día y también durante toda la noche. A la mañana siguiente, el viento del oriente había traído las langostas. Estas invadieron toda la tierra de Egipto en densos enjambres y se asentaron desde un extremo del territorio hasta el otro. Fue la peor plaga de langostas en la historia de Egipto y jamás hubo otra igual, pues las langostas cubrieron todo el reino y oscurecieron la tierra. Devoraron todas las plantas del campo y todos los frutos de los árboles que sobrevivieron al granizo. No quedó ni una sola hoja en los árboles ni en las plantas en toda la tierra de Egipto. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón de inmediato. He pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes, les confesó. Perdonen mi pecado una vez más y rueguen al Señor su Dios para que aleje de mí esta muerte. Moisés salió del palacio del faraón y rogó al Señor. El Señor le respondió y cambió la dirección del viento, y el viento fuerte del occidente se llevó las langostas y las echó en el Mar Rojo. No quedó ni una sola langosta en toda la tierra de Egipto. Pero el Señor nuevamente endureció el corazón del faraón, por lo cual no dejó salir al pueblo. Luego el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, y la tierra de Egipto quedará en una oscuridad tan densa que podrá palparse. Entonces Moisés extendió su mano hacia el cielo, y una densa oscuridad cubrió toda la tierra de Egipto por 3 días. Durante todo ese tiempo, las personas no pudieron verse unas a otras, ni se movieron. Sin embargo, la luz no faltó en ningún momento donde vivían los israelitas. Finalmente el faraón llamó a Moisés y le dijo: vayan a adorar al Señor, pero dejen aquí sus rebaños y sus manadas. Sin embargo, pueden llevarse a sus hijos pequeños. De ninguna manera, respondió Moisés. Tú debes proveernos de animales para los sacrificios y las ofrendas quemadas que presentaremos al Señor nuestro Dios.
¿Todos nuestros animales deberán ir con nosotros? Ni una sola pezuña puede quedar atrás. Tendremos que seleccionar nuestros sacrificios para el Señor nuestro Dios de entre esos animales y solo sabremos cómo vamos a adorar al Señor una vez que estemos allí. Pero el Señor endureció el corazón del faraón una vez más y no quiso dejarlo salir. «Lárgate de aquí», le gritó el faraón a Moisés. «Te advierto, jamás regreses a verme. El día que me veas la cara, morirás». «Muy bien», respondió Moisés, «nunca más volveré a verte». Y ahí finaliza Éxodo capítulo 10. El faraón caliente lo echa a Moisés, le dice, no vuelvas acá, no quiero verte la cara nunca más. Está bien, dijo Moisés, no te veo nunca más. Qué tremendo lo que acabamos de leer. Esto pasó de verdad, como todo lo que está escrito en la Biblia. El pueblo de Egipto era el pueblo más poderoso de la época y estaba desafiando a Dios. De hecho, el faraón se creía un dios. Él podía definir todo lo que iba a pasar y todo lo que se iba a hacer, pero Dios le estaba mostrando que Dios había uno solo y que era Él. Cómo somos duros a veces para entender que no somos Dios. Es la gran mentira de la serpiente, ¿no? Desde el principio, cuando leímos el comienzo del libro de Génesis. Coman de este fruto y serán como Dios. No somos Dios. Dios hay uno solo. Nosotros no somos Dios. Así que reconozcamos nuestras limitaciones. Reconozcamos que separados de Jesús nada podemos hacer, que lo necesitamos. Vamos a Marcos capítulo 2 que dice así. Cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto, la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús, luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, «Hijo mío, tus pecados son perdonados». Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? ¡Es una blasfemia! ¡Solo Dios puede perdonar pecados! En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O ponte de pie, toma tu camilla y camina? Pequeño paréntesis acá. Jesús les está haciendo la pregunta, ¿qué es más fácil decir? Porque los religiosos de la época se estaban indignando porque Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y ellos dijeron, solo Dios puede perdonar pecado. Gran verdad. El tema es que los religiosos de la época no se daban cuenta que Jesús era Dios, capaz de perdonar pecado. Ahora lo que Jesús les está preguntando es, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o agarrá la camilla y levántate? Porque cualquier loquito puede andar diciéndole a la gente, tus pecados te son perdonados, o los tuyos sí, los tuyos también te son perdonados. Ahora, ¿quién puede levantar a un paralítico? Le está preguntando a los religiosos. ¿Qué es más fácil decir? Mirá, sigue diciendo así, el versículo 10. Así que les demostraré, en palabras de Jesús, les demostraré, dice Jesús, que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando, jamás hemos visto algo así. Pequeño paréntesis. Hago acá. Jesús demostró, levantando al paralítico delante de los religiosos de la religión organizada, que Él era Dios. Porque cualquier loquito podía decir, te perdono los pecados, te perdono el pecado. Pero no cualquiera le dice, levántate a un paralítico y sale caminando. Solo el poder de Dios podía hacerlo. Estaba demostrando con el milagro delante de ellos que Él era Dios. Sigo en el versículo 13.
Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. «Sígueme y sé mi discípulo», le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos: «¿Por qué come con semejante escoria?». Cuando Jesús los oyó, les dijo: «La gente sana no necesita médico. Los enfermos, sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores». Y hago un paréntesis acá, que esto es hermoso. Me encantan estas palabras de Jesús. Acá Jesús invita a un cobrador de impuestos a que lo siga. Los cobradores de impuestos eran traidores a la patria. Jesús, que era judío, había nacido y había crecido en una dictadura en la que gobernaba el imperio romano en su tierra. Y un cobrador de impuestos era un judío que se vendía a los romanos, que se ponía del lado de los romanos para cobrarle impuestos a su propio pueblo, a los judíos, para darle esa plata a los romanos. Lo odiaban a los cobradores de impuestos. Eran lo peor que podía haber. Y Jesús invita a un cobrador de impuestos a que lo siga a él. No sé si alguna vez, a mí me ha pasado, te sentí que sos un desastre, ¿qué me va a invitar Jesús a que yo lo siga a él? Jesús te está invitando a que lo sigas a él. Invitó a un cobrador de impuestos. Y ese Leví fue el que escribió el libro de Mateo. Me gusta porque los fariseos, los religiosos se sorprendían. ¿Cómo come con esta clase de gente? Y Jesús se sentaba a comer con esa clase de gente. Porque los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos sí. Jesús no vino a llamar a gente perfecta. Jesús vino a llamar a personas como vos y como yo, que si reconocemos que somos imperfectos, que los necesitamos, nos va a ayudar. A esa clase de personas vino a llamar Jesús. Sigo en el versículo 18 que dice así: «Cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos?» Jesús les contestó: ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. No pueden ayunar mientras el novio está con ellos, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino reventaría los cueros y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos. Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús: «Mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso?». Pequeño paréntesis acá. Día de descanso era un día en que los judíos no podían hacer nada, ningún trabajo. Cocinaban el día anterior para no tener que cocinar ese día, no podían hacer nada. Los discípulos tenían hambre, los de Jesús, y empiezan a agarrar unos granos y a comérselo en el día de descanso. Viene la religión organizada, los religiosos, los fariseos, y le dicen: «Mirá lo que están haciendo tus discípulos, deciles algo, corregilos». Entonces Jesús dice esto en el versículo 25. Jesús les dijo: ¿acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró a la casa de Dios en el tiempo que Abiatar era sumo sacerdote y violó la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer. Y también les dio una porción a sus compañeros. Después Jesús les dijo: el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Y ahí finalizamos con Marcos capítulo 2. Esto lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a otros libros del Antiguo Testamento en los que vamos a ver cuánto era importante para Dios el día de descanso.
por qué estos fariseos eran tan firmes en defender el día de descanso. Pero lo que Jesús viene acá a hacer era traer un nuevo entendimiento de para qué era el día de descanso y entender que en el afán de querer agradar a Dios y respetar los mandamientos de Dios, se les había ido la mano. Se les había ido la mano. Entonces Jesús acá le está tratando de poner orden en que lo que están haciendo los discípulos de agarrar unos granos para comer, a Dios no le molesta. A Dios le molesta otras cosas, o la forma, la actitud. De hecho, Jesús menciona una parte ahí, cuando el rey David come unos panes que no tenía por qué haber comido, pero que a Dios no le molestó. Eso lo vamos a ver cuando veamos la vida del rey David, ese David que mató al gigante Goliat, más adelante. Pero Jesús, las palabras de Jesús son maravillosas. Jesús vino a cambiar, a revolucionar todo. Y sobre todo, hablando del tema de descanso, Jesús nos vino a traer descanso. Necesitamos, sí, tener un tiempo, por lo menos un día a la semana, en que bajemos la pelota, en que busquemos a Dios, en que te acerques a una iglesia local y adores al Señor, en que pares un poco la locura y la rosca y te encuentres con Jesús cada día, y que apartes sí un día para dedicarlo más exclusivamente al Señor, que te va a hacer mucho bien. Todo lo que Dios nos pide y nos manda en todas las cosas es para nuestro bien. Te mando un abrazo grande. Seguimos mañana, que vamos a llevar al día 31. Vamos a cumplir el primer mes completito mañana. Nos vemos mañana. Un abrazo grande. Que Dios te bendiga.